Bien, vamos a comenzar con integrales. Este capítulo 5 de integrales nos va a permitir entender un poco más la relación que hay entre la derivada, el problema de la recta tangente y algunos problemas que se plantearon en su época, que al resolverlos básicamente permitieron que surgieran estos conceptos. Ustedes en el curso de cálculo 1 estudiaron el problema de la recta tangente y ese problema se resolvía con el concepto de integral. Realmente, históricamente, pasó mucho tiempo antes de que esto ocurriera así. El problema de la recta tangente era un problema de alguna manera que era difícil de resolver porque no se tenía prácticamente la teoría de límites. De hecho, históricamente la teoría de límites se desarrolló posteriormente a las ideas de derivada. Es decir, primero surgieron las ideas de derivada y luego surgieron las ideas de límites. Por eso era un poco difícil entender y desarrollar esas ideas de derivadas. No se tenían las herramientas suficientes, que eran los límites, para poder desarrollar las derivadas. Ya como lo ven ustedes en el curso de cálculo 1, bueno, es mucho más natural hablar primero de límites, luego definir la derivada como un límite, ¿cierto? Y bueno, a partir de eso se pudo desarrollar bastante la teoría de derivadas. El concepto de integrales, de hecho el concepto de integral surge como el estudio de un problema bien sencillo. Ese problema lo vamos a estudiar en la sección 5.3, que es el problema del área. De momento vamos a relacionar lo que serán las derivadas, pero de manera inversa. Vamos a hacer acá un poco en el tablero lo siguiente. Yo les voy a dar acá una función f de x, y acá vamos a poner una función f' de x. Por ejemplo, si mi función f de x es 3x al cuadrado, ¿quién es f'? 6x. 6x. 6. Perfecto. Si mi función es 2 seno de 4x, ¿quién es f'? ¿Quién es la derivada de 2? 8 coseno de 4x. 8 coseno de 4x. Bueno, acá estamos haciendo un proceso directo en el cual a partir de la función obtenemos la derivada, ¿cierto? Pero si yo quiero seguir llenando esta tabla, quiero seguir poniendo cositas en esta tablita, y ahora escribo acá algo como lo siguiente: x al cubo. Y la pregunta es, ¿a quién debo derivar para obtener x al cubo? ¿Qué función debo derivar para obtener x al cubo? ¿2x a la 4? No. No. X a la 4, profe. Bueno, No, x a la tampoco. 4, Entre 4. eso. Si nosotros derivamos x a la 4, nos da 4x al cubo, ¿cierto? Para que aparezca solo x al cubo, entonces acá vamos a derivar x a la 4 cuartos. Bien, entonces observe, acá estamos haciendo un proceso que es inverso. Conociendo la derivada, la pregunta es, ¿quién es esa función que derivo? ¿Quién es la función que derivo? Vamos a seguir con algunas. Algunas pueden ser bien sencillas,
Por ejemplo, si acá yo tengo, no sé, vamos a poner seno de 2x. ¿A quién derivo para obtener seno de 2x? ¿Qué función derivo para obtener seno de 2x? Coseno de 2x. Coseno de 2x, sí. Más o menos. Bueno, esas al inicio son buenas ideas, pero hay que ir puliendo esto. Veamos por qué. Si yo derivo coseno de 2x, la derivada de coseno, ¿quién es? Será menos seno, ¿cierto? De 2x, y además tengo que multiplicar por la interna, queda por 2. Es decir, va a quedar menos 2 veces seno de 2x. Para que me quede simplemente seno de 2x, ¿qué debo hacer? Menos un medio de coseno de 2x. Perfecto. Entonces, claro, para arreglar este problema, ¿cierto? Para que no aparezca este 2, acá debería ir un medio. Y para que aparezca acá positivo y no negativo, deberá ir acá un menos, ¿cierto? Recuerden, cuando derivamos una función multiplicada por una constante, dejamos la constante y derivamos la función. Entonces, así vamos a ir viendo qué le va faltando. A ver, por ejemplo, algunas pueden ser sencillas desde el punto de vista de conocer algunas derivadas. Si, por ejemplo, yo tengo secante cuadrado de x, ¿a quién derivo para que me dé secante cuadrado de x? La derivada de quién da secante cuadrado. Tangente de x. De la tangente. Perfecto. Entonces acá tendremos la tangente. Y hay algunas que pueden ser sencillas, repito, pensando sobre todo en la derivada, ¿cierto? Si yo pongo acá alguna derivada que conozcamos, entonces puede ser algo sencillo. Si, por ejemplo, escribimos 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿qué función derivo para obtener esto? Eso es, no. Tangente a la menos uno. Eso, tangente inversa. Tangente inversa de x, ¿sí? Podemos reconocerlo más o menos rápidamente a partir de la derivada. Algunas pueden ser un poco más, tal vez no tan intuitivas, de acuerdo con el dominio o bueno, el manejo que tengamos nosotros de derivadas. Por ejemplo, si yo pongo la función 5 elevado a la x. ¿A quién derivo para obtener 5 elevado a la x? Cinco a la 2x sobre 2. ¿Sería quién? ¿5 a la qué? A la 2x sobre 2. No. Tengan en cuenta, muchachos, que por ejemplo, si yo derivo la función, qué sé yo, 5 a la 2x, ¿cuál es la derivada de esta función? Es la misma función 5 a la 2x por el logaritmo natural de la base por la derivada interna. En este caso sería 2. Bien, pero sigue quedando algo de este estilo. Pensando en esto, Entonces entonces, sería 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5. perfecto. Eso. Una vez nosotros
podemos pensar en la derivada, ¿cierto? En cómo es la derivada. Podemos también saber qué es lo que estoy derivando. En muchos casos puede ser así. Porque si tenemos 5 a la x, y acá esto, bueno, lo vamos a multiplicar por 1 sobre el logaritmo natural de 5, así. ¿Quién es esta derivada? Verificamos entonces. La derivada es, dejo la constante, ¿cierto? Y derivo la función. La derivada de esta función exponencial, ¿quién es? Es la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base. Visto así, podemos simplificar estos términos y queda 5 a la x. Entonces la expresión que derivo para obtener 5 a la x es 5 a la x sobre el logaritmo natural de la base. ¿Bien? Acá vamos a necesitar saber derivar muy bien. Vamos a necesitar saber derivar muy bien. Si usted de pronto tiene algunas falencias en alguna regla de diferenciación, estamos a tiempo de poder repasar ese tipo de cosas. Entonces, repasen esas cosas. Hoy por la tarde ya voy a abrir el grupo de WhatsApp, parece que ya están las listas definitivas. También voy a crear los grupos de Dropbox, los grupos en Google Classroom y les voy a decir cuándo es la hora de consulta también. Esa hora de consulta, si estas primeras semanas ustedes ven que hay cosas que necesitan reforzar del curso de cálculo 1, pueden pasar por ahí, me preguntan lo que necesiten, pero algo que sí les digo acá, es muy importante, muchachos, saber derivar perfectamente. Tienen que saber derivar muy bien. Y como ven acá, no es broma, vamos a tener que derivar al derecho y al revés, ¿cierto? Derivando al derecho como las primeras y entre comillas, derivando al revés, entre comillas, como lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Pensando qué función debo derivar para obtener cierto resultado. Algunas pueden ser fáciles, estas son más o menos fáciles, son inmediatas, teniendo en cuenta cómo es la forma de la misma, del mismo resultado. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una función como la siguiente, simplemente tangente de x, ¿a quién derivo para obtener tangente de x? Si no estoy mal, es la secante más la... ¿Quién sería? secante más tangente. Secante más tangente. Bueno, a ver, uno podría aquí Pero, postular pero ahí esa. tocaría cancelar el secante, ¿no? A ver, si uno dice secante de x más tangente de x, la derivada de esta expresión, ¿quién es? La derivada de esta expresión es derivada de la secante, es secante de x por la tangente de x. Y la derivada de la tangente es ¿quién? Es secante al cuadrado de x. Entonces no me está dando tangente. No me está dando tangente. Sin embargo, bueno, Secante al cuadrado, ¿no? la derivada de la secante al cuadrado, ¿quién es? Es tangente. No. Ah, no, perdón. La derivada de la secante al cuadrado, ¿quién será? Esto es 2 veces la secante por la derivada de la secante, que es secante por tangente, y aquí va a quedar al cuadrado y aquí por la tangente. Entonces tampoco sería esta. El menos logaritmo del coseno de x. ¿Cómo sabe? Pues hice el bacacho y pues la tangente puse seno sobre coseno.
y por una sustitución simple puse que u sea igual a coseno. Eso es. Y ahí se hice todo el proceso para que sea o menos 1 sobre u, y pues 1 sobre u por el de u vendría siendo menos logaritmo de u, luego hacerle reemplazo otra vez y sería menos logaritmo de coseno. Bueno, listo. Eso está bien, pero todavía no lo hemos visto. Lo que quiero por ahora es mostrar que algunas pueden ser sencillas y la de la tangente tiene dos formas que son totalmente equivalentes. Menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. No es inmediata, hay que hacer algún proceso. El compañero más o menos describe el proceso. Y ustedes pueden verificar. Pueden verificar, por ejemplo, con esta que estamos dando acá, quién es la derivada de menos logaritmo natural del coseno. Entonces, bueno, tenemos menos. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, ¿cierto? 1 sobre el coseno. Por la derivada interna. ¿La derivada interna quién es? La derivada del coseno, que es menos seno de x. Entonces, al final esto va a quedar seno de x sobre coseno de x, lo cual es igual a la tangente de x. Efectivamente, la derivada de esta expresión está dando la tangente. No es inmediata, no es inmediata, porque tal vez, a menos de que uno haga cierto procedimiento, no se le ocurre inicialmente poner menos logaritmo natural de coseno. Esta admite dos expresiones que son equivalentes. Otra expresión que pueden utilizar es logaritmo natural de la secante de x, ¿vale? Cualquiera de estas dos expresiones, al derivarlas, lleva a la tangente. Pueden mirar la del logaritmo natural de la secante. ¿Cuál es la derivada de esa expresión? Es 1 sobre el argumento, ¿cierto? Secante de x por la derivada de la secante. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante de x por la tangente de x. Simplifico acá las secantes y queda simplemente tangente de x. Queda simplemente tangente de x. Cualquiera de las dos expresiones funcionan para que al derivarlas el resultado me dé tangente. Ambas se obtienen haciendo algún proceso, ya lo vamos a ver. Se conoce como método de sustitución. Y así se pueden obtener algunas expresiones de este estilo. Aquí está. Entonces, algunas puede que no sean sencillas y precisamente esto es lo que vamos a estudiar nosotros inicialmente y en el capítulo 7 también. Este proceso que estamos haciendo nosotros, partiendo de la derivada y encontrando la función que derivo para obtener ese resultado, ¿cierto? Estoy partiendo del resultado y estoy encontrando una función que al derivarla me hace el resultado. Esto se conoce como encontrar antiderivadas. Y es bastante claro por qué se llama así, ¿cierto? ¿Por qué se llama así? Precisamente porque es algo antes de derivar. Es lo que necesito derivar para obtener ese resultado. Se llama antiderivada. En algunos textos también se le conoce como primitiva. Son antiderivadas primitivas. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Supongo que yo quiero hallar la siguiente derivada. Quiero hallar la derivada y que esa derivada me dé x. ¿A quién debería derivar para obtener x? A x al A cuadrado. un medio de x a la 2, ¿no? Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿será que es la única función que yo puedo derivar de manera que el resultado me dé x? No, ¿Esta porque será eso la única función? puede ser un medio de x al cuadrado más 1 o más 2 o pues cualquier número. Exactamente. Por ejemplo, tengo esta función. Si yo también tengo un medio de x al cuadrado más una constante, ¿cierto? Más una constante, me da el mismo resultado porque la derivada de la constante es 0. Entonces, si yo agrego acá una constante, lo que estoy obteniendo aquí, ¿qué es? No es una función. Lo que estoy obteniendo aquí
es una familia de funciones que son antiderivadas o primitivas. En algunos textos lo van a encontrar así como primitivas de, bueno, f de x igual a x. Estoy encontrando, de hecho, una familia de funciones, una familia de soluciones a ese problema. Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí a seguir el texto y vamos a ver cómo se definen las cosas. Vamos directamente a la definición de antiderivada. ¿Qué es una antiderivada? Se dice que una función f es una antiderivada, y observe que acá dice una antiderivada, no dice la antiderivada. Es una antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo i, si la derivada de f mayúscula es precisamente f minúscula para todo x en y, lo que estábamos haciendo hace un momento. Entonces teníamos la función f minúscula, que era nuestra función f, y resulta que la función f mayúscula igual a 1/2 de x al cuadrado es una antiderivada para esta función. ¿Por qué? Porque al derivar f mayúscula estoy obteniendo f minúscula. ¿Por qué se menciona acá como una antiderivada? Ya vemos que si yo le sumo, por ejemplo, alguna constante, esta también es otra antiderivada. Es otra antiderivada. En general, cuando nosotros tenemos una función y estamos calculando antiderivadas de esa función, lo que resulta allí es un conjunto infinito. Es un conjunto infinito, un conjunto de funciones, y todas esas funciones van a diferir en una constante. Eso es lo que va a decir un resultado más adelante. Vamos a continuar. Acá está. Teorema: las antiderivadas difieren por una constante. Y tenemos lo siguiente. Si la derivada de g mayúscula es igual a la derivada de f mayúscula para toda x en algún intervalo, entonces estas dos funciones difieren en una constante. Bien, estas dos funciones son precisamente una es igual a la otra más una constante. Lo que vemos ahí precisamente en el ejemplo anterior, ¿cierto? Acá lo que estoy diciendo básicamente es: si g' de x es igual a una función f, llamémosla f minúscula, o bueno, vamos a llamarla h minúscula, y esto es igual a su vez a f' de x, entonces lo que podemos decir es que f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de h, ¿cierto? Son antiderivadas de h. Pero al ser antiderivadas, ¿qué es lo que ocurre? Que esas antiderivadas, precisamente, esa g que será una antiderivada de h, y esa f, que es otra antiderivada de h, solamente difieren en una constante. Esto nos da una idea que nos puede aclarar el panorama, porque bueno, tal vez uno tiene la pregunta, y si tiene la función f, que es la función x, y ya encontramos una familia de antiderivadas, que es de la forma 1/2 de x al cuadrado más una constante k. La pregunta es, ¿será que no hay otra familia de antiderivadas? ¿Será que no hay otro tipo de funciones que al derivarlas me den x? Porque esa pregunta puede surgir, tal vez alguna función un poco más extraña, un poco más elaborada. Acá estamos encontrando una solución, pero ¿será que esa familia de antiderivadas debe ser única o puede haber otro tipo de funciones? Eso lo resuelve este teorema.
Lo que está diciendo este teorema básicamente es que no existe ninguna otra familia. La familia de antiderivadas es única. Esa familia de antiderivadas es única. ¿Bien? Es lo que está diciendo este teorema. Eso nos da bastante tranquilidad para, como les digo, no pensar que tal vez pueden haber más funciones o otra familia de funciones que resuelven el problema que estoy planteando. Porque si eso fuera así, entonces ahora el problema no es solamente algo de existencia, de saber si existe la familia de antiderivadas, sino ahora sería otro problema también. ¿Cuántas son todas esas familias de antiderivadas y cómo encontrarlas todas? ¿Ya? Pero no debemos preocuparnos por eso no lo garantiza este teorema. Acá vemos un ejemplo en el cual tenemos una función igual a 2x más 5 y la antiderivada, bueno, una antiderivada de esa función es x al cuadrado más 5x. De hecho, la familia de antiderivadas, ¿cómo es? En general, esa familia de antiderivadas es x al cuadrado más 5x más una constante, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos variar esa constante, ¿qué ocurre? Lo que va a pasar, si ustedes recuerdan al inicio del curso de cálculo 1, cuando se hacían transformaciones de funciones, ¿qué ocurría? Que si yo a la función le sumaba una constante, ¿qué le pasaba a la gráfica? Se desplazaba verticalmente, ¿cierto? Es decir, a toda esa función le estoy sumando una constante. Estoy variando esta constante que está aquí. Lo que hace esto simplemente es desplazar ¿qué? La función. Desplaza la función. Así se graficaría más o menos esta familia de soluciones. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a ver entonces, a continuar. Acá ingresamos o introducimos una nueva notación, la notación del signo de integral. El signo de integral básicamente lo vamos a usar para denotar las antiderivadas. Lo que estábamos haciendo nosotros acá, tenemos una notación para ir de manera directa. Es decir, por ejemplo, en la de la tangente. Si nosotros tomamos la tangente y a la tangente la derivamos con respecto a x, ¿cierto? ¿Qué obtenemos? Obtenemos la secante al cuadrado de x. Pero ¿cómo denotar el proceso inverso? Esto lo estoy denotando con una derivada. ¿Cómo denotar el proceso inverso para obtener antiderivadas? Acá vamos a ingresar entonces este símbolo. Es como una S alargada. Es como una S alargada y se conoce como el símbolo de integral. Ese símbolo de integral. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. F mayúscula derivada es igual a F minúscula. Es decir, que F mayúscula es antiderivada de F minúscula, por la definición. Lo que estamos denotando acá con esta nueva notación, ¿qué es? Si ustedes observan acá esto que tenemos a la izquierda, es la función, y lo que tenemos a la derecha es la familia de antiderivadas. ¿Sí? Es la familia de antiderivadas. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee como la integral de f de x por el de x. Este de x, este diferencial, es bien importante también. ¿Por qué es importante el diferencial? El diferencial es importante para hacer entender con respecto a qué variable estoy haciendo esa integral. Tal vez cuando uno no involucra más variables no le encuentra mucho sentido, pero vamos a hacer un ejemplo
Vamos a hacer un ejemplo en este momento. Supongamos que tenemos la siguiente expresión. Nosotros en el curso de cálculo 1 aprendimos a hacer diferenciación implícita, ¿correcto? Ahora vamos a hacer una derivada. Este es un poco más del estilo de derivadas que pueden llegar a ser en el curso de cálculo 3. Suponga usted que tiene esta expresión. Vamos a tener acá una función que depende de dos variables, no sé, algo, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado más xy. Vamos a escribir esto así. Entonces, cuando nosotros usamos el signo de la derivada, es decir, cuando ponemos la instrucción para hacer la derivada, si ustedes recuerdan, poníamos algo de este estilo, ¿cierto? No los quiero confundir ni los quiero enredar mucho con la notación. Después se van a dar cuenta que en cálculo 3 esto se escribe más bien de este estilo. Cambia de esta manera y ya van a entender allá por qué cambia un poquito la notación. Esta ya no es una D, es una letra de este estilo delta. ¿Y cómo se deriva esto? Simplemente derivo con respecto a x y todo lo que no sea x pueden suponer que es constante, ¿cierto? Supongo que es constante. ¿Cómo sería entonces esa derivada? Vamos a derivar la expresión que está acá arriba, pero solamente derivando x. Lo que sea y lo voy a considerar constante. Es decir, esto será 2x, la derivada de y cuadrado, ¿quién es? Es 0, ¿cierto? Porque la estoy considerando constante. Y acá tenemos entonces esta derivada, ¿quién será? Esta derivada será y. Y es una constante y derivo con respecto a x. De una vez digo, muchachos, esto no es lo mismo que hacíamos en el curso de cálculo 1. Porque en el curso de cálculo 1 estábamos suponiendo que y era una función que dependía de x, ¿cierto? Estábamos suponiendo que y era una expresión que dependía de x y por lo tanto no podíamos suponer que era constante. Entonces ahí se usaba diferenciación implícita. Pero acá no estoy haciendo eso. Acá precisamente en esta escritura lo que estoy diciendo es que son variables independientes ambas, ¿vale? Ahora voy a derivar esta expresión con respecto a y. Derivo con respecto a y. ¿Qué será esto? Ahora x se comporta como una constante y y se comporta como una variable. Entonces, acá la derivada de x al cuadrado, ¿quién es? Es 0. La derivada de y cuadrado, ¿quién es? Es 2y. Y la derivada de xy, ¿quién será? Simplemente x. Así puedo derivar con respecto a cada una de esas variables. Y así como puedo derivar con respecto a cada una de estas variables, también puedo integrar. También puedo hacer el cálculo de esas antiderivadas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta expresión acá, 2y más x, y esto quiero calcular su antiderivada con respecto a x. A ver, estoy poniendo esta, no importa cuál de las dos pongo ahí. Bueno, si quieren vamos a poner con respecto a y para comparar un poco con la original. Quiero la antiderivada con respecto a quién? Con respecto a y. ¿Quién es esa antiderivada? Entonces pensemos, ¿qué debo derivar yo con respecto a y? Acá muy importante, por eso el diferencial. ¿Qué es lo que debo derivar yo con respecto a y para que me dé 2y? ¿Qué debo derivar? Un medio de y cuadrado. De hecho, sin el 1/2, ¿no? Porque acá ya tengo un 2. Es decir, y cuadrado. Ahora, ¿qué debo derivar con respecto a y para obtener x? Ahora sí un medio Un de X, medio Y. de x a la 2. X por y. ¿Cierto? X Ok. por y. X por y, porque acá vamos a tener piense que x es una constante en esta integral. Y ojo, la constante para obtener toda la familia de antiderivadas no es simplemente una constante. De hecho, esa constante será una función que dependa de x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como estoy haciendo toda esta cuenta con respecto a y,
entonces cualquier función que dependa de x se comporta como constante. Bien, cuando comparamos con la original, observe, recuperamos y cuadrado, recuperamos xy y la constante, entonces esa constante vendrá siendo precisamente x al cuadrado. Esto no vamos a poder decidirlo simplemente a partir de esta antiderivada, ¿sí? Lo que podemos saber es que es una función que depende de x. Entonces, no siempre vamos a recuperar toda la información, ¿vale? Lo que quiero mostrar con esto que estoy haciendo es la importancia del diferencial. El diferencial me dice con respecto a qué variable estoy calculando la antiderivada, ¿sí? Porque no será lo mismo, vamos a hacer esta misma, pero ahora con respecto a x. Es decir, esta misma expresión 2y más x, pero ahora quiero calcular antiderivadas con respecto a x. ¿Cómo queda entonces esta integral? La pregunta es, ¿a quién debo derivar con respecto a x para obtener 2y? Y al cuadrado, no, 2y ya al cuadrado, profe. Tenga en cuenta que lo voy a derivar con respecto a x, ¿no? ¿Qué debo derivar con respecto a x para obtener 2y? X por 2y. Eso, vamos a escribir entonces así, bueno, 2y por x, ¿cierto? Si yo derivo esto con respecto a x, me queda simplemente 2y, que se está comportando como constante. Ahora, ¿a quién debo derivar para obtener, derivar con respecto a x, para obtener x? X al cuadrado. No, Entre 2. Eso, un medio de x al cuadrado. Y acá va a quedar una 12. constante de esa integración. Pero esa constante será una función que depende de y. Si ustedes observan, acá lo único que cambié en estos dos procesos fue el diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que cambié fue el diferencial. Pero si ustedes lo notan, acá esto es muy diferente. Observe, acá aparece un y cuadrado, acá no aparece. Acá aparece un xy, acá aparece 2xy. Acá aparece un x al cuadrado medios y aquí no aparece. Es decir, estos resultados están variando bastante. Están variando bastante. Bien. Por eso es importante el diferencial. Y eso es lo que indica el diferencial. El diferencial indica con respecto a qué variable estoy haciendo la integral. Porque de momento y por mucho tiempo en el curso vamos a trabajar nosotros con integrales en las cuales se ve solo involucrada una variable. Solo vamos a tener una variable involucrada. Pero cuando lleguen al curso de cálculo 3, allá van a encontrar cosas de este estilo. Y bueno, esto no está fuera de su alcance para que podamos comprender por qué se usa el diferencial. Bien, no está fuera de su alcance. Entonces, también vamos a ver un poco más adelante por qué tiene sentido tener ese diferencial ahí involucrado cuando veamos el teorema fundamental. Va a ser bastante importante también tener en cuenta ese diferencial. Bueno, volvemos entonces acá. Con respecto a esta notación, entonces ya podemos decir algunas cosas. Este símbolo que está acá, el símbolo de integral, básicamente me está dando la orden, ¿de qué? De encontrar la familia de antiderivadas de esta función f de x. ¿Qué es lo que significa el diferencial? El diferencial indica con respecto a qué variable estoy calculando esa integral. Con respecto a qué variable estoy calculando esa familia de antiderivadas. Bien. Este símbolo de integral realmente fue un símbolo que se debe a Leibniz. Si no recuerdo mal, fue un matemático alemán.
Y les voy a pasar un video, les voy a pasar el link de un video que está en YouTube. Es un video bastante interesante con respecto a la historia de lo que es el cálculo diferencial y entre otras cosas el origen del cálculo, tal cual como lo conocemos hoy. Y van a ver una historia bastante entretenida. Dura, no sé, creo que unos 40 minutos, pero se la recomiendo mucho. Es un muy buen video. Tal vez, no sé, algún día hagamos un quiz de ese video. Por ahí lo estaremos informando si es así. Bueno, entonces, vamos a ver. Acá, una vez identificamos el símbolo de integral y lo que significa, vamos a escribir algunas cosas en términos de lo que sería una fórmula de diferenciación y una fórmula de integración. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la derivada de x, ¿quién es? Es 1. Por lo tanto, la integral de 1, ¿cierto? Acá tenemos un 1, la integral de 1, ¿quién es? Es x más una constante de integración. Por ejemplo, la derivada de x a la n más 1 sobre n más 1, donde n es constante. ¿Cuánto da esa derivada? Da x a la n. Por lo tanto, la integral de x a la n, ¿quién es? X a la n más 1 sobre n más 1. Si ustedes observan, lo que estoy derivando aquí, voy a ponerle otro color. Si ustedes observan, lo que estoy derivando aquí, en últimas es el resultado de acá. Solamente que se le suma una constante de integración. Y el resultado de la derivada es lo que tengo ahora acá dentro de la integral. Claro, lo que estoy diciendo acá es, si derivo esta expresión, me da este resultado. Y ahora, si integro este resultado, recupero la expresión, ¿cierto? Recupero esa antiderivada. Y hay algunas que son bastante sencillas y fáciles de recordar, sobre todo pensando en la derivada. Derivada de potencias de x, acá está, en la fórmula 2. La derivada y por lo tanto integral relacionada con un logaritmo natural está en la fórmula 3. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural y acá mucho cuidado. Logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Bien? ¿Por qué? Profe, una pregunta. Sí, señor. O sea, la constante solo hace referente a que la integral o sea, la integral tiene varias antiderivadas, Sí, señor. A eso hace pero por referencia la ejemplo, constante. nosotros se lo mostramos, o sea, nosotros le ponemos la integral, pero solo x, ¿usted no la vale así? ¿Cómo así? Repítame eso Sí, por último. ejemplo, la integral de 1 es x y nosotros se la ponemos solo como x más no especificándole que también va una constante, más una constante. Ahí, por ejemplo, para este primer examen, eso va costándoles décimas. Eso va a ir Ah, costando ok, décimas. profe. A ver, ¿por qué? Porque es que tenga en cuenta que el símbolo de integral me está pidiendo, la instrucción es halle la familia de antiderivadas. ¿Sí? Halle la familia de antiderivadas. Y si ustedes solamente ponen x, de esa familia, ¿cuántos halló? Una sola. ¿Estamos de acuerdo? Estaría hallando Sí, una señor. sola. Entonces, se podrán imaginar, la familia es de infinitos elementos. Y de esos infinitos elementos solamente usted me está proporcionando uno. Ahí estoy perdiendo muchísima información. Entonces, en este primer examen sí va a ser, sobre todo, no es que en los demás no sea importante, en todos va a ser importante, pero en este es donde nos va a costar tal vez un poco más porque nos vamos a ir acostumbrando. Entonces, en este, eh, con respecto a eso, podemos estar penalizando si no ponen esa constante de integración. ¿Bien? O sea, profe, una pregunta. Sí, señor. Entonces, la derivada, la respuesta, siempre va a tener la c, esa constante, que es una variable que, sí, pues aquí estoy viendo que todas las, la que dicen fórmula de integración tienen la c. Todas tienen la La constante de respuesta siempre integración. va a quedar esa c escrita. Sí, Ok. siempre va a quedar esa C escrita, precisamente porque acá, bueno, más adelante vamos a ver bajo ciertos casos A cuando no menos que vamos sea a poner la definida. C. Eso.
a menos de que sea definida. Pero al principio acá, esto tal cual como estamos haciendo, tal cual como está escrito acá, repito, esto me está diciendo halle la familia de antiderivadas de coseno, por ejemplo. Entonces, la familia, toda la familia se va a ver controlada y se va a ver diferenciada por esas constantes. Cuando yo pongo a variar esa constante de integración, eso es lo que me proporciona la familia de antiderivadas. Eso es lo que me va a proporcionar esa familia de antiderivadas. Algunas serán bien sencillas y yo quiero que prestemos atención un momento a esta tabla porque acá vamos a encontrar muchas de las que vamos a usar nosotros en el camino. Faltan otras, faltan más y ya iremos viendo cuáles. Yo les recomiendo que ustedes vayan haciendo una especie de tablita en una hoja aparte, en una hoja de examen. Sobre todo esta parte de que es nueva, o si quieren poner también la forma de diferencial, la forma de derivada, está bien. Pero esta parte de integral es ir construyendo una tablita para que ustedes la tengan allí y la puedan usar. Puedan consultarla cuando están haciendo ejercicios, ¿cierto? Algunas son bastante sencillas. Estas primeras, sobre todo, atienden a las derivadas que nosotros conocemos ya bastante bien. Por ejemplo, la derivada del coseno, la derivada de la tangente, la de la cotangente, la de la secante, la de la cosecante. ¿Cierto? Estas son sencillas. Algunas que tal vez no son tan sencillas porque tal vez no las recordamos con la misma facilidad. Por ejemplo, esta, la décima, cuya integral, ¿quién es? Es seno inverso. ¿Sí? La de la tangente inversa, esta la conocemos bien. Esta, muchachos, aparece muchísimo, muchísimo durante todo el curso. Esta también es importante, si por ejemplo la conocemos, podría ayudarnos a resolver algunos problemas con mucha facilidad. La de la secante inversa. Pero si ustedes observan en esta tabla, ¿qué pasó con la integral de, bueno, acá entonces, la derivada de coseno inverso? No está. Es decir, la integral de quién me da coseno inverso. No está acá. La integral de quién me da, por ejemplo, la cotangente inversa. Tampoco está. La integral de quién me da la cosecante inversa. Aquí tampoco está. Entonces estamos viendo que esta tabla de todas formas le faltan cosas. ¿Sí? Está incompleta. Está incompleta en ese sentido. Tal vez acá realmente yo les digo, hay ciertas variaciones y por eso no se incluye en la tabla. Acá lo que pasa es que cambian estos de signo. Por eso no se incluyen en la tabla, porque simplemente podría sacar esa constante. Ya vamos a ver dentro de las propiedades que podemos hacer. Pero no estaría de más que yo vaya completando esa tabla. ¿Sí? Que vayamos completando esa tabla. La 13, bueno, la 13 ya la recordamos nosotros, ¿cierto? Esto fue más o menos como el que hicimos el de 5 a la x, ¿cierto? La integral de b a la x, cuando b es una cantidad positiva diferente de 1, ¿quién es? Es el mismo b a la x sobre el logaritmo natural de la base más la constante de integración. La integral de la función exponencial, entonces será ella misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e es 1, que sería lo que estaría dividiendo. Y bueno, más la constante de integración. Tenemos, por ejemplo, la del coseno hiperbólico, la integral del seno hiperbólico, pero ¿qué pasa con la integral, por ejemplo, de la secante hiperbólica, de la tangente hiperbólica, la cotangente, la cosecante hiperbólica? No están acá, ¿sí? No están acá. ¿Cómo podrían ustedes consultar eso si de pronto no lo encuentran aquí y la quieren agregar en su tabla? Porque en algunos casos puede aparecer. Entonces eso podríamos ir a consultarlo a la sección 3.10, que es la sección de funciones hiperbólicas. Acá está. Y miren, por ejemplo, acá está la derivada del seno hiperbólico inverso. La derivada del coseno hiperbólico inverso. Si ustedes observan, hay una variación en ellas. ¿Sí? Miren, a partir de la fórmula de la derivada, yo puedo extraer una fórmula de integración.
Es decir, si yo calculo la integral de 1 sobre, vamos a ponerlo de esta forma, raíz de x al cuadrado menos 1 con respecto a x, ¿cuánto da esta integral? Esta integral será igual a el coseno hiperbólico inverso de x. Es decir, esto es lo que está dentro de la integral y este es el resultado. ¿Bien? Con todas estas fórmulas puedo hacer una fórmula para integración. Y de hecho sería bastante útil, por ejemplo, la de la cosecante inversa en algunas ocasiones puede aparecer una expresión de este estilo, o la de la secante inversa puede aparecer una expresión de este estilo también, y calcular a veces esas integrales puede ser un proceso largo, y si de pronto yo tengo por ahí presente alguna de estas antiderivadas, sería muchísimo mejor. Veamos más arriba, acá tenemos fórmulas de integración, perdón, de diferenciación para ahora lo que son las funciones hiperbólicas. Entonces acá teníamos en la tabla que estábamos revisando hace un momento, estaba que la integral del coseno hiperbólico de x, ¿quién era? Era simplemente el seno hiperbólico de x, bueno, más la constante de integración, ¿cierto? Pero también estaba la del coseno. Por ejemplo, no estaba la de la cosecante, ¿cierto? La de la cosecante. Es decir, si tenemos la integral de menos cosecante hiperbólico de x por la cotangente hiperbólica de x, con respecto a x, esto será igual a ¿qué? Esto será igual simplemente a la cosecante hiperbólica de x más una constante de integración. ¿Sí? Observen, el resultado ahora lo estoy poniendo ¿dónde? Lo estoy poniendo dentro de la integral y lo que derivaba antes lo estoy escribiendo como resultado. ¿Vale? Es decir, estoy escribiéndolo al revés. Yo les sugiero que hagan eso para estas hiperbólicas, también para las hiperbólicas inversas. Que bueno, también les digo que no es necesario tener esa información porque más adelante muchas de estas vamos a poder resolverlas por un método que se llama sustitución trigonométrica. Muchos de esos problemas vamos a poder hacerlos de esa forma. Por eso no es necesario tener en cuenta todas esas fórmulas, pero si ustedes las tienen por ahí a la mano, no estaría mal, al menos ahorita al principio. Bueno, estábamos entonces antes. Estábamos aquí, ¿no? Entonces, eso les doy yo como sugerencia. Vayan haciendo una ampliación de esa tabla. Y podrían tomarse tal vez una hojita de examen. Una hojita de examen porque más adelante podemos ir agregando algunas más. Algunas que empiezan a aparecer bastante en los ejercicios. Entonces, no estaría mal que conserváramos esa información por ahí. Al principio al menos escrita, ya posteriormente sería bueno que ustedes la recordaran. Bueno, acá tenemos algunas integrales, pero primero quiero que veamos las propiedades y luego entonces vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Propiedades de la integral indefinida. Supongamos que f mayúscula prima es igual a f de x y g mayúscula prima es igual a g de x. Es decir, que f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de f minúscula y g minúscula. Bien. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. Esta primera propiedad realmente lo que dice es que si yo tengo una constante multiplicando alguna función dentro del símbolo de integral, yo puedo sacar esa constante, observen. Puedo sacar esa constante y simplemente integro la función. Es lo que dice esa primera propiedad. Yo puedo sacar las constantes que están, ojo, multiplicando. Constantes que están multiplicando las funciones, las puedo sacar del símbolo integral y entonces puedo calcular esa integral. Segunda propiedad. ¿Qué es lo que dice la segunda propiedad? La segunda propiedad dice que si tenemos la integral de una suma o resta de funciones,
Entonces, y ambas tienen antiderivada. Ambas tienen antiderivada. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros simplemente calculamos de esta forma, separamos en integrales. La integral de una suma o resta es la suma o resta de las integrales. Importantísimo que cada una de ellas tenga antiderivada o primitiva. Resulta que cuando nosotros vayamos avanzando vamos a poder encontrar que hay funciones que no tienen primitivas. Y ese tipo de problemas podemos resolverlo de una forma bastante aceptable cuando lleguemos al capítulo de sucesiones y series. Sobre todo cuando estemos en series de Maclaurin y series de Taylor. Entonces, bueno, para que ustedes por ahí vayan teniendo idea, expresiones de este estilo, e a la x al cuadrado de x no posee primitiva. Usted podría gastarse toda la vida tratando de encontrar una función tal que al derivarla le dé e a la x al cuadrado y no la va a encontrar, porque no tiene primitiva, al menos no algebraica. Una primitiva algebraica no tiene. Y hay otro, esta es una función bastante sencilla, ¿cierto? Bastante sencilla. Hay otro par de funciones que son muy sencillas que tampoco tienen primitiva. Seno de x al cuadrado y bueno, coseno de x al cuadrado tampoco. Son ejemplos bien sencillos. Ya después pues, se podrán imaginar si yo consigo una función que sea más elaborada, pues no va a tener primitiva. Estos son ejemplos sencillos de funciones que no tienen primitivas, no poseen antiderivadas, algebraicamente hablando, y nos da una idea de, bueno, ¿será que si yo pongo aquí la integral de cualquier cosa, siempre voy a poder encontrar una antiderivada? Y ya estamos viendo la respuesta es no. Si uno se pone un poco creativo y de pronto pone por acá, no sé, la integral de la tangente, y acá vamos a poner de x al cuadrado más 5 elevado a la coseno hiperbólico inverso de x, así. Esto, al menos así como yo lo veo, no veo que pueda tener primitiva. ¿Sí? Entonces, ¿cualquier expresión que yo quiera integrar se puede integrar? No cualquiera se puede integrar. Cosa que era diferente a lo que Profe, una ocurre. pregunta. Sí, señor. O sea, pues usted dice que toda integral que yo quiera integrar no se puede integrar, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿sí? Entonces yo qué criterio debo tener como para saber si se ¿Cuáles puede sí, integrar cuáles o no no? se puede integrar. Bueno, Exacto. eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 7. El capítulo 7, que es el capítulo de técnicas de integración, vamos a hacer algo más o menos parecido a como se hizo en la parte de reglas de diferenciación. Allá en las reglas de diferenciación, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, si la función tiene esta forma, utilizo tal regla, ¿cierto? Si es un producto, uso regla del producto. Si es una función compuesta, uso regla de la cadena, etc. Acá, dependiendo de la forma, vamos a tratar de abordar las integrales por un camino o por otro, ¿sí? Más o menos vamos a ver en esas técnicas de integración qué tipo de funciones se pueden integrar usando cada técnica de integración. Y así, repito, no cualquier integral se puede hacer, no cualquier integral podemos encontrar una primitiva. Lo mismo ocurría en la parte de límites. Por ejemplo, esta expresión que está acá, yo la puedo derivar. Esta la podemos derivar. Pero, por ejemplo, si yo quiero calcular el límite de esta expresión, cuando x, no sé, tienda a 2, tengo que usar algunos teoremas de composición y de continuidad de funciones compuestas para poder manipular el límite. Tengo que hacer cosas porque como tal, si ustedes recuerdan, en la teoría de límites no hay nada que permita trabajar directamente con esta expresión. Puedo trabajarlo un poco más desde la teoría, pero a ver, que de pronto no son límites al infinito, ¿sí?
No puedo simplemente evaluarlo si de pronto o sea, para poder evaluarlo, si yo quisiera calcular este límite cuando x tiende a 2 de esto, ¿qué debe ocurrir? Debo garantizar condiciones para el límite de una compuesta, ¿sí? Es decir, para que uno normalmente lo que haría es, bueno, pues evaluemos x en 2, ¿cierto? Y calculamos. Resulta que puede ser que evaluándolo en 2 exista, pero eso no es suficiente. A ver, ¿por qué? Porque puede ser que la función sea algo de este estilo, que por aquí en 2 la imagen exista, pero no garantiza que el límite exista, ¿cierto? En 2 la imagen existe, pero el límite puede que no exista en 2. Entonces, simplemente evaluar solamente lo puedo hacer en polinomios, y esto no es un polinomio, y por lo tanto en funciones de tipo racional, que es cociente de polinomios, esto no es un polinomio. Por lo tanto, acá debo manipular esto a través de la teoría de límite de una función compuesta. Y se complica bastante, ¿vale? Entonces, no cualquier expresión puedo manipular yo acá. No cualquiera puedo manipular acá. En el curso de cálculo 1 y con respecto a las derivadas, hay una familia mucho más amplia de funciones que podemos manipular. Acá las familias son un poco más restringidas, ¿sí? Porque las herramientas van a ser bastante específicas. Por eso es importante, como les digo, la tabla, ¿sí? Al principio, la tabla nos permite ver qué tipo de expresiones podemos nosotros recuperar como antiderivadas. Más adelante, cuando veamos técnicas de integración, vamos a ver entonces tipos de familias de funciones que vamos a poder trabajar también. Pero también quiero que se lleven la idea de que no cualquier función se puede integrar. No cualquier expresión se puede integrar. A ver, yo en la medida de lo posible voy a tratar de no hacer ejemplos, es decir, no repasar los ejemplos del libro. A ver, ¿por qué? Porque estos ejemplos ya están desarrollados en el libro. Y usted podría ir a consultar el libro cuando esté estudiando y puede mirar los ejemplos. Entonces yo prefiero que hagamos, en la medida de lo posible, que hagamos siempre ejercicios. Es decir, los ejemplos de la clase van a ser problemas de la sección de ejercicios. ¿Bien? Así usted tiene esos problemas resueltos y también tiene los ejemplos en el texto para que pueda tener más material de estudio. Vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Ahorita vamos a volver aquí a esta parte de ecuaciones diferenciales, a hacer unos comentarios de esto que finaliza la sección. Entonces vamos a hacer algunos problemas aquí para calcular estas integrales. A ver, algunas pueden ser bastante sencillas. Por ejemplo, de la 1 a la 10 se ven bastante sencillas. Vamos a hacer, por ejemplo, la 10. Vamos a hacer este problema 10 y luego vemos otros problemas. En una que otra ocasión sí voy a hacer algún ejemplo del libro, porque son ejemplos que son bastante buenos y de pronto en la sección de ejercicios no aparecen ejemplos así, entonces en esos casos sí haré ejemplos del libro. Por lo demás, haremos ejercicios acá en clase. A ver, tengo que calcular esta integral. Voy a reescribir esta integral así. Tengo la integral de 2 raíz de t menos t. Voy a transcribirla por ahora. 2 raíz de t menos t menos 9 sobre t cuadrado de t. Para que se vea más fácil de integrar, voy a reescribirlo usando notación de potencia. Es decir, acá voy a escribir 2 raíz de t es lo mismo que t a la 1 medio menos t y menos 9. 1 sobre t cuadrado es igual a t a la menos 2, ¿cierto? Y ahora puedo usar las propiedades que vimos. ¿Qué propiedades? Puedo separar esto
en la resta de integrales, ¿cierto? Tengo la integral de 2t a la 1 medio de t menos, bueno, voy a poner aquí más por ahora, más menos t de t más menos 9t a la menos 2 de t. ¿Qué hice? Simplemente separé en varias integrales por la propiedad que teníamos hace un momento. La suma, la integral de una suma o resta es la suma o resta de integrales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las constantes, que era la otra propiedad que teníamos. 2 veces la integral de t a la 1 medio de t menos la integral de t de t menos 9 veces la integral de t a la menos 2 de t. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a usar las identidades, o bueno, las que ya conocemos, las de la tabla, ¿cierto? Pero las de la potencia de t. Integral de esta potencia de t, ¿quién es? Tenemos aquí 2 veces. Entonces, a ver, vamos a ir mirando cómo lo vamos a hacer. Si usted revisa la tabla, cuando usted tiene la integral, a ver, voy a escribir acá la general. Yo tengo acá la de x a la n de x. ¿Cuál es esta integral? Entonces, mucha atención. Aquí voy a dejar la misma expresión, solamente que al numerador le voy a sumar 1. Perdón, al exponente. Y todo esto lo voy a dividir en ese mismo exponente. ¿Bien? Observe, a la expresión que tenía acá le estoy sumando 1 al exponente y todo lo estoy dividiendo en ese mismo exponente, en ese nuevo exponente. Es decir, acá, ¿cómo queda esto? A ver, voy a escribirlo de esta forma. Tenemos acá la integral de t a la 1 medio, ¿quién es? Es t a la 1 medio más 1 sobre ese mismo exponente, 1 medio más 1. Y ahorita vamos a hacer las cuentas, ¿vale? Acá esto es t a la 1. Entonces, ¿cómo queda esta integral? Queda t a la 1 más 1, t a la 2 dividido en 2, ¿cierto? En el mismo exponente. Menos 9. Acá, la integral de t a la menos 2, ¿quién es? Bueno, voy a escribirlo así, t a la menos 2 más 1 sobre, ¿quién? Menos 2 más 1. Y mucha atención, de cada una de estas integrales saldría una constante de integración. Pero al final voy a sumar esas constantes y escribo una constante que será la agrupación de todas. ¿Sí? Al final escribo entonces solo una constante de integración. Ahí está. Y vamos a hacer entonces aquí las cuentas para reescribir esto de una mejor manera. ¿Cómo queda esto? A ver. Esto va a quedar 2. T a la 1 medio más 1. Esto es t a la 3 medios dividido en 3 medios. Acá queda esto igual. T cuadrado sobre 2 menos, aquí tenemos 9. En el numerador tenemos t a la menos 1 y el denominador tenemos menos 1. Esto más c. Vamos a hacer acá algunas cuentas. Si hacemos acá algunas cuentas, a ver, esto va a quedar 4 tercios de t a la 3 medios menos t cuadrado medios. Y acá va a quedar más 9 t a la menos 1 y todo más una constante de integración. Bien. ¿Listo? ¿Está bien o hay preguntas? Si les van surgiendo preguntas, vayan haciendo las preguntas que tengan. Profe, ¿le resulta más cómodo leer la variable como potencia o como raíz? Como potencia, porque como raíz no tenemos directamente una fórmula para integrar raíces. O Se sea, y el refiere al símbolo, final. La respuesta la pueden dejar escrita así. Si usted la quiere reescribir en términos de potencia, es exactamente lo mismo en términos de
la parte algebraica, ¿cierto? Esto sería raíz cuadrada de t al cubo. Si lo quiere escribir así, no hay problema. Pero puede dejarlo así con esa línea, esta que dejamos en azul. Acá podría dejarlo así, 9 sobre t más c. Podrían dejarlo en amarillo o la última que escribimos en azul. Da igual. ¿Qué me iban a preguntar? Profe, ¿y el símbolo de integración se dejó de poner? Claro, cuando ya integro, observe, aquí ya integré. Aquí ya integré. Cuando ya calculo la antiderivada de esta expresión, ya no se sigue escribiendo el símbolo de integración. Bien, ya no se sigue escribiendo. De resto sí se escribe todo el tiempo. ¿Vale? A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer algunos ejercicios más. Quiero que hagamos el 29. El 29 quiero que lo hagamos sí o sí. Entonces, a ver, escojan alguno de los que se ven en pantalla. No sé, entre el 9 y el 20, el 26. El 12, profe. El 12. Otro. El 12 y ¿cuál? Y el 24. Bueno, vamos a hacer esos dos, 12, 24 y luego hacemos el 29. A ver, el 12. Tenemos que escribir ese problema 12 en términos de potencias. En notación de potencias y luego resulta bastante ¿Profe? sencillo. ¿Sí, señor? Qué pena, ¿me puede decir el número de arriba? El ejercicio de arriba. El de ¿Qué número arriba es? era el 10. El Ejercicio 10. 10. Gracias. Sí. Este es el 12. A ver, yo reescribo esta integral porque creo que se ve ahí muy pixelada en pantalla, entonces la voy a reescribir. Tenemos integral de 5 sobre la raíz cúbica de s cuadrado más 2 sobre la raíz cuadrada de s al cubo. A ver, voy a mirar, porque acá incluso yo lo veo muy pixelado, sí, de s al cubo. Por el diferencial de s. Entonces, ¿cómo queda esta integral? Tal vez lo primero que debemos hacer es escribirlo en notación de potencia. ¿Cómo quedaría escrito en notación de potencia? 5 por S a la 2/3. Casi. Bueno, de hecho esto sería a Menos. la 2/3, pero como está en la parte del Menos denominador, 2/3. queda a la menos 2/3. ¿Cierto? ¿Y el otro cómo queda? Queda más 2 S a la menos 3 medios. ¿Sí? Sí. Por el diferencial. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, voy a separar en dos integrales y a sacar las constantes de una vez. Entonces queda 5 veces la integral de s a la menos 2/3 por el de s más 2 veces la integral de s a la menos 3 medios por el de s. Y ahora calculamos la integral. Entonces, a ver, repito, ¿cómo se calcula la integral de una potencia? Entonces, esta potencia le voy a sumar 1 al exponente, ¿cierto? Tengo acá 2/3 más 1 y en este mismo exponente voy a dividir menos 2/3 más 1. ¿Ya? Acá tengo entonces 2. ¿Cuál es la integral de esta potencia? Será s y le sumo 1 a la potencia y divido en ese mismo exponente que está quedando. Todo esto más una constante de integración. Y ahora queda hacer las cuentas. Tenemos 5, acá tenemos menos 2/3 más 1, esto es s a la 1/3. A la 1/3, acá queda dividido esto entonces también en 1/3. Tenemos aquí entonces más 2. Esto será menos 3 medios más 1 es menos 1 medio. Esto queda dividido entonces en menos 1 medio. Y todo más
esta constante de integración. Cuando hacemos las cuentas con estas fracciones, acá ¿qué va a quedar? Acá va a quedar 15 s a la 1/3. Y acá ¿qué quedará? Va a quedar menos 4 s a la menos 1/2 más c. Profe, ¿podría subir un poco, por favor? Claro, usted me dice, Otro. Ay, ahí es que se me perdió el DS y no sé. Ya. Ahí cambiamos el DS por la constante de integración, ¿sí? Se la sumamos. no es que cambiemos el DS, lo que pasa es que aquí ya ¿Qué? integramos. Ujú. De este paso para este paso ya integramos. Una vez que ya integramos, no se pone el símbolo de integral y tampoco se pone el diferencial. Ok. Recuerda que el diferencial hace parte del símbolo de integración. Esto es un conjunto. Esto es Ujú. un conjunto. Esto junto con esto. ¿Sí? Esto básicamente me está diciendo, este símbolo me dice, calcúleme la familia de antiderivadas, pero me dice con respecto a esta variable. Y acá pues tendremos la función, ¿sí? Pero esto desaparece en conjunto, por decirlo de alguna forma. Y la constante de integración siempre va a ir sumada, ¿cierto? Sí, siempre va sumada. De hecho, esta constante acá yo le pongo más c, pero puede ser positiva, negativa, por eso no importa. Siempre va a ir sumando. Y repito, acá, por ejemplo, de cada una de estas integrales saldría una constante de integración. ¿Sí? Es decir, de la primera integral tal vez saldría una constante de integración, llamémosla C1, de la segunda integral saldría una constante C2, pero al final la suma de constantes da una constante. Por eso escribo solamente una constante al final cuando ya calculo esa integral. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces ahora el 24. A ver, el 24. ¿Qué se les ocurre para calcular la integral del 24? A ver, esto es... Profe, Sí, señor. ¿qué pena me puede decir un poquito para el resultado? ¿El del anterior? Sí, A ver, el el del anterior, el 12. resultado Ah, está al lado. está... Lo puse aquí al lado, está aquí. Sí, sí. Gracias. Listo. Ok. A ver, el 24. Voy a transcribir la integral. Es la integral del seno de t sobre el coseno al cuadrado de t por el de t. Cuando uno ve acá estas expresiones que son trigonométricas, debe empezar a imaginarse un poco cómo van a ser la integral, pensando en qué, pensando en que esto debe tener la forma de alguna derivada, por ahora, porque por ahora no tenemos más herramientas sino las que ya conocemos, ¿cierto? Las derivadas que ya conocemos. Entonces, cuando tenemos esta expresión así, podemos nosotros separarla de esta forma. Voy a separarla de esta forma. Esto será seno de t sobre el coseno de t multiplicado por 1 sobre el coseno de t, ¿cierto? Y esto por el de t. Cuando yo lo reescribo de esta forma, se me hizo un zoom inverso acá. Cuando yo lo reescribo de esa forma, ¿qué podríamos decir ahora? Podemos reescribir esto, ¿cierto? Acá tenemos seno sobre coseno, es la tangente de t. Y 1 sobre coseno, ¿quién es? 1 sobre coseno es la secante
de t. Entonces, ¿cuál es la integral de la secante por tangente? Esto es simplemente secante de t, ¿cierto? Más una constante de integración. Ahí lo que hemos hecho simplemente es reescribir la misma integral usando identidades trigonométricas, usando esas identidades trigonométricas, que tangente es seno sobre coseno, que secante es 1 sobre coseno, y bueno, ya conocemos la integral de la secante por la tangente. Algunas de estas pueden parecer difíciles, pero son sencillas si utilizo las herramientas adecuadas. Vamos a hacer el 29. El 29 tiene algunos ingredientes que pueden ser bastante interesantes. Cuando ustedes estén trabajando, y esto más o menos pueden tomarlo como una regla, cuando ustedes estén trabajando con una integral de una función racional. ¿Qué es una función racional? Les recuerdo, una función racional es una función que es un polinomio dividido en otro polinomio. Eso es una función racional. Y esta de acá es racional. Tenemos en el numerador 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x más 4 sobre 1 más x al cuadrado por el diferencial de x. Cuando ustedes estén trabajando entonces con una función racional donde el grado del numerador sea más grande, sea mayor o igual que el grado del denominador, primero hagan una división de polinomios. Entonces, si ustedes están haciendo una integral de algo del estilo p de x sobre q de x y el grado de p de x es mayor o igual que el grado de q de x, hacer primero una división de polinomios. Y ojo que una división de polinomios no es lo mismo que división sintética. Hagan primero una división de polinomios. Eso les va a facilitar muchísimo esa integral, muchísimo. Más adelante vamos a seguir encontrando expresiones de este estilo, donde primero habrá que hacer una división de polinomios para posteriormente hacer otra manipulación. ¿Cómo se hace una división de polinomios? A ver, lo vamos a hacer aquí. Los que lo recuerdan, muy bien. Los que no lo recuerdan, lo vamos a recordar. Y los que no saben cómo hacer esto, lo vamos a aprender. Mucha atención porque esto lo vamos a seguir haciendo en varias ocasiones. Voy a escribir esto en rojo. Tengo acá el numerador. Observe el numerador. 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x más 4. Y hago una división en el denominador. ¿Vale? Voy a hacer una división en el denominador. Y ahora lo que empiezo a preguntarme es lo siguiente. Bueno, a ver, este denominador, si quieren, lo vamos a reescribir de esta forma. Es lo mismo que escribir x al cuadrado más 1. Y ahora la pregunta es, ¿por quién debo multiplicar a x al cuadrado para que el resultado me dé 2x al cubo? ¿2x? 2x. Perfecto, lo multiplico por 2x. Y mucha atención. Entonces voy a hacer aquí toda la multiplicación. Tengo 2x por x al cuadrado, me queda 2x al cubo. Aquí lo escribo con signo contrario. Con signo contrario. Entonces escribo menos 2x al cubo. Pero sigo multiplicando, ¿no? Porque me falta multiplicar por el 1. 2x por 1 es 2x. ¿Cómo lo escribo? Con signo contrario. Y lo voy a escribir acá, precisamente donde va la parte de x. Menos 2x. Bien, con signo contrario. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente sumamos todo. Cuando sumo esta expresión, esto va a dar 0. Sumo este 2x al cubo, menos 2x al cubo es 0. Queda menos x al cuadrado. 2x menos 2x es 0 y queda aquí más 4. Bien.
Y a ver, aquí vamos a continuar. Ahora, ¿por quién multiplico a x al cuadrado para que me dé menos x al cuadrado? Menos 1. Menos 1. Por menos 1. Entonces tengo menos 1 por x al cuadrado menos x al cuadrado. Acá, ¿cómo lo escribo? Con signo contrario, ¿ok? Con signo contrario. Y acá tengo menos 1 por 1 menos 1. Acá lo escribo con signo contrario, queda entonces más 1. Hago la suma, esto da 0 y esto da 5. Esto da 5. Acá entonces identifico 4 cosas que son relevantes para lo que voy a hacer. Esto que está quedando acá se conoce como el residuo. Esto que está quedando aquí en esta parte se conoce como el cociente. Este que está en rojo, ¿cómo se conoce? Este que está en rojo se conoce como el divisor. Y toda esta expresión, a ver, esto que se movió. Toda esta expresión que estoy dividiendo se conoce como el dividendo. La misma nomenclatura que usábamos para las divisiones que aprendieron a hacer por allá en tercero o cuarto primaria, ¿vale? La misma nomenclatura. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que una división me quedó bien? Se debe verificar lo siguiente, que el dividendo es igual a ¿qué? Al divisor por, ¿cierto? El cociente más, ¿quién? El residuo. Pero bueno, como esto está bien, no es que yo quiera verificarlo. Lo que me ofrece esta división de polinomios es una forma de reescribir el dividendo. Observe, el dividendo lo puedo escribir como divisor por cociente más residuo. Más residuo. Entonces, ¿cómo escribo el dividendo? Lo que estoy diciendo acá es que este dividendo, que es 2x al cubo, a ver, menos x al cuadrado, más 2x más 4, lo puedo escribir como ¿quién? El divisor, que es x al cuadrado, más 1, por el cociente. ¿Cuánto nos dio el cociente? Nos dio 2x menos 1, 2x menos 1, más el residuo, ¿vale? Más el residuo. Entonces, ahora sí retomamos la integral. Retomando la integral, tenemos lo siguiente. Teníamos que calcular la integral de 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x más 4. Todo esto dividido en x cuadrado más 1. Bueno, arriba estaba 1 más x al cuadrado, que es lo mismo. Y ojo, ahora, tal como nos dio la división de polinomios, yo puedo reescribir el numerador así. X al cuadrado más 1 por 2x menos 1 más 5, ¿sobre quién? Sobre x al cuadrado más 1. Y esto por el diferencial de x. Ahora esto lo puedo separar entonces ¿en qué? En dos fracciones. Por eso es importante que cuando el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, hagamos división de polinomios. Porque voy a poder conseguir esto. Separo en dos fracciones. X al cuadrado más 1 por 2x menos 1 dividido en x al cuadrado más 1 más 5 sobre x al cuadrado más 1. Todo por el diferencial de x. Y claro, ahora esto se simplifica bastante. ¿Por qué? Porque resulta que aquí va a ocurrir esto. Siempre que utilicen la división de polinomios y que puedan hacerlo, ¿cierto? Porque el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, entonces van a poder hacer esto, una simplificación de este estilo, y les va a quedar una integral que será sencilla. Voy a separarlo de una vez. Y acá más otra integral que ya habrá que ver cómo resolverla, ¿no? Acá tengo x al cuadrado más 1 de x. Entonces esta integral resulta ser una integral sencilla.
¿Cuál es la integral de 2x? Esto será x al cuadrado. ¿Cuál es la integral de menos 1? Esto es menos x. Y de ahí me voy guardando una constante de integración. Más 5 veces ¿quién? Observen esta expresión que está acá. 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Cuál es la integral de esa expresión? Tangente inverso. Tangente inversa. Perfecto. A ver, acá por la tangente inversa, la que uno está acostumbrado a ver es en el denominador 1 más x al cuadrado, pero es lo mismo. Bien. Entonces ahora esto queda tangente inversa de x y aquí agrego una constante de integración. Bien. Bueno, miren a ver si tienen alguna pregunta. Profe, cuando el grado del denominador es mayor. Es mayor, no se puede hacer división de polinomios. Es decir, si usted intenta hacer una división de polinomios, no tiene nada nuevo. No puede hacer más fácil la integral. Ok, y entonces la integral sería un poco más complicada. Sí, esa integral se va a tratar ese tipo de integrales se van a tratar ¿dónde? En el capítulo 7. Mm, Habrá integrales en las cuales el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, pero sabemos respuestas. Por ejemplo, ¿no? 1 sobre x al cuadrado más 1, sabemos cuál es la integral de eso, que es tangente inversa. Pero en general, para tratar este tipo de integrales, más adelante vamos a usar uno de dos métodos. Podríamos estar utilizando ya sea un método que será el más usado para esto, que es el de fracciones parciales o fracciones simples, en el capítulo 7, o también podríamos esto creo que es como la 7.6, o podríamos usar sustitución trigonométrica. Esta sustitución trigonométrica también es del capítulo 7, es como la 7.4 o algo por el estilo. O la 7, sí creo que la 7.4. Entonces, en esos casos en los que el denominador tenga mayor grado que el numerador, no podemos hacer división de polinomios, no me va a dar nada nuevo, y muchas de esas se van a resolver por fracciones parciales y unas otras cuantas tal vez por sustitución trigonométrica. Pero ya iremos a ver qué es eso en su momento, ¿vale? Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. La próxima clase, por favor, me recuerdan y comenzamos haciendo algunos comentarios con respecto a la solución de ecuaciones diferenciales, que se pueden resolver algunas ecuaciones diferenciales precisamente usando técnicas de integración. Bueno, esto que estamos haciendo acá, antiderivadas. Se pueden resolver algunas ecuaciones diferenciales. Ya iremos a ver qué es una ecuación diferencial y qué tipo de ecuaciones diferenciales vamos a poder resolver nosotros aquí en este curso. Y empezamos entonces con eso. Entonces, a ver, para la próxima semana, para que nos hagamos una idea de cómo vamos a ir avanzando. La próxima semana empezamos con eso. Vamos a hacer la sección 5.2, que es la sección de integración por sustitución. Vamos a usar aquí sustitución simple. Tenemos que hacer aquí varios ejemplos. Y comenzamos el día martes con el problema del área. Bueno, la primera clase. Comenzamos. Hacemos la sección 5.2 y empezamos con la 5.3. En la segunda clase de la próxima semana vamos a terminar este estudio del problema del área. Bien, vamos a estudiar esto del problema del área. Y posiblemente empecemos con la 5.4. Es decir, que sí o sí, para la tercera semana, es decir, la próxima es la segunda semana, para la tercera semana estaríamos acabando el capítulo 5, que es el capítulo del primer examen. Bien, es ese capítulo del primer examen
Y les digo esto para que no se dejen coger con el tiempo, vayan estudiando desde ya. Este capítulo es un capítulo corto, y en otras ocasiones lo que se hacía era que en este primer examen se evaluaba el capítulo 5 y tal vez unas primeras técnicas de integración del capítulo 7. Pero yo prefiero que hagamos este primer corte por capítulo 5, luego el capítulo 7 y así. Entonces este primero va a venir bastante rápido y ya les digo, para la tercera semana sí o sí habremos acabado con el capítulo 5 y estaremos pensando en el examen. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, vayan estudiando a medida que vamos avanzando. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces nos encontramos la próxima semana. El día de hoy pueden esperar en el correo en horas de la tarde, hacia el final de la tarde, tanto la invitación como al grupo de WhatsApp, como la invitación a la carpeta de Dropbox, y también los voy a matricular en el curso de Google Classroom para que puedan estar ahí de una vez y puedan subir los soportes de los exámenes cuando sea el momento. ¿Bien? Entonces, no siendo más, les Profe, deseo un una buen día. pregunta. Sí, señor, cuéntenme. El